Muchas parejas llegan y les hago ver que no necesitan tal vez divorciarse, necesitan terminar con una etapa que él tiene mucho miedo de separarse porque él vivió, o sea, él dijo, ya estoy esperando un hijo, no me puedo bronquear con esta mujer porque yo no quiero ser un padre ausente para mi hijo. Vamos como reeditando la historia de él, cómo fue, de dónde tomó decisiones, qué lo llevó a tomar esas elecciones. Pero cuando empiezas a entender desde dónde lo hiciste, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, las cosas tienen justo una perspectiva diferente. Bueno, pero como se conoce comúnmente, todas las historias tienen dos versiones. Cuéntanos cómo es la versión de él, cuál es la verdad de él. Tienes razón en que en todas las versiones, o más bien en todas las historias, existen dos versiones. Creo que en realidad no podemos hablar de que haya una verdad. O sea, la versión de él para él es lo que sucedió y para ella es diferente, pero también es una realidad. Justo creo que esa es una de las cosas que yo valoro más de este proceso y que me he dado cuenta que esta metodología puede ser distinta porque no busca como privilegiar ninguna de las dos versiones. Cuando una persona va a terapia, o sea, cuando yo no conozco, por ejemplo, a la pareja, pues obviamente solamente tengo tu visión, tu versión, tu dolor, ¿no? Lo que tú interpretaste de lo que sucedió y eso pues me deja solamente la mitad de la historia. Cuando los tengo a los dos y procesamos de alguna forma la historia y puedo entender desde la perspectiva, desde un personaje y desde otro, me parece que es mucho más rica. Entonces, tomando en cuenta eso, que estos dos procesos, tanto el de él como el de ella, que se comunican a través de mí, creo que eso puede ser distinto porque yo funjo como un intérprete, ¿sabes? O sea, un poco es como de lo que él quiso decir a través de esta acción es esto, o tenemos que entender a ella desde su historia, desde su perspectiva, y entonces creo que eso hace que la historia sea más rica y más comprensible para los dos. Y ya cuando tenemos la historia de él, y luego la historia de ella, entonces ahora sí lo siento a los dos para que podamos unir el rompecabezas, ¿no? Y sientes, digamos, como esa satisfacción que te da justo cuando tal cual unes un rompecabezas, ¿no? Que de pronto dices, esta parte justo es donde embona esta parte perfecto y entonces ya te da una idea diferente o se ve diferente esta fotografía porque ya entiendes muchas más cosas, pero esto la verdad es que es difícil hacerlo por uno mismo, porque cuando vas a terapia individual, entiendes tu parte, ¿no? Entiendes lo que a ti te pudo haber pasado, pero el terapeuta no tiene la perspectiva de la otra persona, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la perspectiva de los dos, le voy ayudando a que cada uno se vaya siendo responsable de sus elecciones, de sus emociones, y entonces después armamos el rompecabezas para que entonces ellos puedan decidir qué quieren hacer. Quieren que tengamos una nueva temporada sabiendo qué es en lo que tiene que trabajar él, en lo que tiene que trabajar ella, porque no siempre tienen que trabajar lo mismo, más bien el 99% de las veces él tiene que trabajar cosas diferentes que las de ella, ¿no? Sí heridas, sí problemas, sí interpretaciones, pero son muy diferentes. Y entonces, si ellos deciden trabajar en eso, entonces el matrimonio podrá tener una nueva perspectiva de tener una nueva temporada, pues renovada y con nueva escenografía, ¿no? Y con nuevos personajes y bajo un nuevo guión. O bien, cuando ya es de, no, bueno, pues ya lo entendí, pero no es suficiente y yo sigo en mi decisión de separarme, ok, entonces, pero también como ahora sí, como coloquialmente podremos decir, es, nos vamos, pero cada quien con su golpe, ¿no? O sea, cada quien se hace responsable de lo que sucedió y entonces empezamos ahora sí el proceso de desprendimiento, desapego, ¿no? Y todo para que entonces ellos puedan tener una separación sin conflicto y sin drama, ¿no? Regresando ahora sí ya al caso del que estábamos hablando, me parece que para él era muy doloroso sentir que él había sacrificado más en la relación, ¿no? Y fíjate la palabra que usó, sacrificar. O sea, él decía, yo renuncié a una oferta de trabajo, renuncié a mi vida en Guadalajara, a mis amigos, a mi familia, y entonces de pronto, pues lo que yo vengo y me quedo aquí es pues para ella, ¿no? Y porque creemos que eso que hacemos para la relación, el otro no lo valora. Y
10 años después o un tiempo después queremos cobrárselo, ¿no? O sea, es como de tú no hiciste lo mismo, yo fui el que sacrifiqué, yo fui el que me vine para acá y tú con la mano en la cintura haces algo diferente. Pero una de las cosas que empiezan a desajustar a las parejas es que queremos hacer un ajuste de cuentas, literal, ¿no? De cuánto puse yo y cuánto pusiste tú y creemos que tendría que ser un 50-50. O sea, el corte de caja no tendría que venir 10 años después, sino podría ser en el momento, ¿no? Haciendo acuerdo para entonces decir, yo voy a poner 3, yo voy a poner 1, y entonces ya nadie puede reclamar nada. Sí, eso sería lo ideal. Tampoco nos enseñan a hacer eso, sino simplemente es que vamos resolviendo como las circunstancias se van presentando. Ujú. Pero creo Pero que cuando... a toro pasado, pues sí es cierto, tampoco es que él esté mintiendo. O sea, él puso más, es un hecho, pero a lo mejor el valor de lo que él da no es el de ella. ¿Es eso así? Es que no creo que haya sido más o menos, o sea, justo esta medida que me parece que es muy humana y que de pronto tendemos a tener esta sensación de que es injusto. Lo que tiene que tener una relación es reciprocidad. O sea, es el que yo hago y tú hagas, aunque no sea exactamente igual, aunque no sea de la misma manera, aunque en teoría no estemos dando lo mismo, ya sea dinero, tiempo, o sea, tiempo, por ejemplo, en la crianza, porque ese es, ¿no? Como la demanda muchas veces de la mujer, ¿no? Es como de, sí, yo no ponía dinero, pero puse mucho tiempo puse mucho de mi tiempo para la familia para que él pudiera salir y como sentirse muy consagrado profesionalmente, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a generar facturas y asuntos pendientes que generan muchos malos entendidos y muchos dolores, rencores, asuntos inconclusos durante la relación. Como dices, no, pues llega hasta que estás hasta la madre, no antes, Ujú, ni claro, después. Pues ahora sí claro. ya las quieres cobrar. Uf, qué complicado. Pero bueno, entonces este hombre, ¿en qué va su versión? ¿En qué va su... O sea, creo que más que hacer un corte de caja, creo que hay que hacer un balance. O sea, es cierto que él renunció a una oportunidad de trabajo, renunció a un sueño personal que era vivir en Estados Unidos, pero también viene y gana nuevas cosas aquí, ¿no? O sea, es decir, ya tener un matrimonio, tener una pareja. La herida que él tenía es que se sintió, digamos, como Abusar? abusado, exacto, ¿no? O sea, es decir, es yo di demasiado y recibí poco. Recibí poca comprensión, después te acuerdas que él empezó a tener unos mensajes con una compañera de trabajo y entonces él también decide renunciar al trabajo para evitar un problema mayor con su esposo. Pero si te fijas, son decisiones que él asertivamente fue tomando, pero creo que lo que falló en el Inter es pensar que lo estaba haciendo por ella y no lo haces por el otro. En realidad son decisiones que vas tomando que a lo mejor sí tú puedes como, voy a ponerlo entre comillas, como sufrir las consecuencias o como pagar, como decimos comúnmente, el plato roto, pero no es por el otro es porque tú quieres aportar eso por tu relación, para cuidar, para preservar tu relación. Claro, el otro puede haber puesto sobre la mesa de yo me sentiría mucho más tranquila si ya no tienes una relación tan cercana con ella, pero al final del día, quien toma la decisión debemos ser nosotros y ahí es donde en este proceso yo les ayudo a darse cuenta de hacerse responsables de esas pequeñas cosas, no desde la culpa, no desde el arrepentimiento de, pues no lo hubiera hecho, pues es que no valió la pena, sino que realmente vayan viendo que fue una ofrenda que ellos hicieron hacia la relación. No hacia la persona, hacia la relación, porque cuando pensamos que es por el otro, es cuando sentimos esta necesidad, como dices, de hacer un ajuste de cuentas. Creo que es difícil verlo desde esa perspectiva, porque entonces puedes pedir lo que necesitas ahora desde la necesidad y no desde el reclamo, no desde el ahora me tienes que pagar, porque en realidad eso se vuelve una cuenta impagable
tú ahora me tienes que dar sin ninguna condición, ni sin ningún condicionamiento una salida con mis amigos porque yo ya vine a la comida de la abuela cuando no quería venir. ¿No? Entonces, como yo ya vine y me puse incómodo, entonces yo te tengo que poner a ti incómoda para que entonces estemos en igualdad de circunstancias. Y si te fijas, este cobro siempre está como muy unido al dolor, al sacrificio. Y eso no tiene que ser así. O sea, es como decir, yo no quiero ir hoy a la comida de tu abuela, no porque a lo mejor no tenga ganas de convivir o porque la abuela me caiga mal, sino porque simplemente hoy tengo ganas de quedarme a ver el partido de la NFL y no quiero estarlo viendo a medias, no quiero que me interrumpan, no quiero ver mi cuarto, lo quiero. Pero entonces cuando lo puedes decir desde esta necesidad y el otro sabe que no le debes y que no te debe nada, entonces es más fácil que pueda haber este entendimiento de hoy quiere el domingo para él. Habrá otra ocasión en donde sí se sienta como más dispuesto de poder convivir y estar en esa esfera social de buena gana, conviviendo, estando, pero cada uno nos hacemos responsable de eso, ¿no? Es decir, y tampoco significa que yo voy a tenerte que justificar. Ay, es que estaba enfermo, es que no, sino simplemente es de, puede él hablar y decir y disculparse, saben que hoy yo no voy a poder ir a la comida, nos vemos en otra ocasión. Pero ¿y qué opinas de esto, de las deudas? Híjole, se me hacen una cosa aprendida, súper lógica e inherente. En esa onda lógica me pongo a pensar si culturalmente es así en todos lados. Sí, tiene que ver con la condición humana. Sí. Eh, Como este sentimiento de justicia de, oh, ya sacrifiqué mi carrera, ahora tú sacrifica algo, ¿no? Porque si no, como dice Intocable, ¿todo para qué? Mm, sí, pero eso creo que, por ejemplo, sí es muy latinoamericano, o sea, sí es muy de cultura latinoamericana, de que el amor tiene que ver con sacrificio. Y no, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con dedicación, tiene que ver con compromiso, aunque no nos demos lo mismo. Creo que el chip muchas veces en los hombres es, tengo que ser proveedor, ¿no? Y proveedor muchas veces no solo de dinero, es proveedor de dinero, proveedor de estabilidad, proveedor de decisiones, proveedor, ¿no? Como de voy a dar esto en ofrenda de porque es lo que toca. Pues no necesariamente que toque, sino que justo es que puedas ahora, en este nuevo momento, renegociar, replantear si eso es realmente lo que quieres seguir dando o ya no. O sea, hay papás que, por ejemplo, o bueno, él mismo decía, ¿no? Es como decir, yo no quiero ser solo un papá proveedor, yo quiero ser un papá presente, yo quiero estar y para eso necesito no tener jornadas tan extenuantes para poder tener energía y tiempo para jugar con mis hijos. Es que muchas parejas llegan y les hago ver que no necesitan tal vez divorciarse, necesitan terminar con una etapa. Cuando yo ahora con esto de las series, es como una temporada. En esta temporada nos estamos dando cuenta de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Lo que no funcionó, entonces lo vamos a renegociar, lo vamos a arreglar para que entonces el matrimonio entre a una siguiente temporada con cosas que sean diferentes y que entonces sí sumen y que entonces nos coloquen en un lugar distinto, de mayor satisfacción, de menor sacrificio, donde yo me sienta mucho más pleno. Oye, recuérdame, ¿quién te acercó como a buscar este espacio para ya vamos a divorciarnos o no? ¿Fue él? Él. Ujú. Ok. Entonces me imagino que él, hablando de la perspectiva de él, trae toda esta feeling de injusticia, de es que mira todo lo que le di y no está jugando derecho y así. Entonces tú le ayudas a ser consciente de que que lo que dio, hizo. Y entonces en esa medida, ¿cómo pueden seguir hacia adelante? O sea, le ayuda a darse cuenta que fue una elección que él hizo hacia la pareja desde el amor, porque algo que amplifica el dolor, digo, que amplifica las situaciones es el dolor. Y por eso es que te digo que me convierto en una intérprete, porque esto él, o sea, vamos como reeditando la historia de él, cómo fue, de dónde tomó decisiones, qué lo llevó a tomar esas elecciones, y también desde la perspectiva de ella es en qué momento estaba,
cómo fue que interpretó la situación, por qué tomó esa decisión. Y después, ya que tengo, digamos, como una historia clara y ellos tienen clara su propia historia y van comprendiendo también la historia del otro, es que entramos como en una conciliación de las dos partes. Por eso decía al inicio que ninguna historia es verdad. Las dos son verdad y tenemos que buscar cómo las conciliamos para ver cómo empatan. Yo de lo que me encargo es de poder también de poner en perspectiva ese dolor. De sí sé que duele, pero es que cuando tú te haces responsable te das cuenta de que no todo lo hizo el otro, que también tú contribuiste, aunque muchas veces sean con el silencio, aunque muchas veces sean con de no dije nada. Sí sospechaba, pero a lo mejor nunca tuve el valor porque tenía miedo, porque no quería crear un conflicto, lo que sea, al final del día es una contribución. Y no lo acentúo o no lo pongo sobre la mesa para que te sientas culpable, sino simplemente para que veas que tampoco el otro es el villano, ¿no? Ni es el único que co-creó esto, sino que somos co-creadores de nuestra realidad, de nuestras relaciones, y que en las relaciones de pareja especialmente no solamente estamos tú y yo, estamos tú, yo, mis creencias, las tuyas, mis fantasmas, las heridas, las historias pasadas con nuestras parejas del pasado. Entonces, juegan un sinfín de factores que se están poniendo en juego ahora y que entonces le vamos a ir dando una perspectiva para ahora sí ir entendiendo y darle sentido a eso que ha sentido durante toda la relación. Oye, pero tengo dos dudas. Una, estas sesiones digamos, de dosis de realidad o de cambio de perspectiva, ¿son en conjunto o son individuales? Son individuales, porque muchas veces cuando el otro quiere intervenir, ¿no? Y entonces quiere acusar al otro y quiere defenderse y entonces eso termina siendo una guerra campal. Y la realidad es que no necesitamos ni que uno se sienta más expuesto, ni que la relación se siga inflamando demasiado. Por ejemplo, en mi caso, una herida que viví durante muchos años fue la herida del rechazo, ¿no? O sea, yo me sentía constantemente rechazada o no elegida, ¿no? Donde a lo mejor salía con un chavo, con otro, y así de pronto pues salía que, pues no, que siempre ya no quería, que ya sabes cómo es que no me siento listo para tener una relación, o de pronto que estaba saliendo con alguien más y elegía a ese alguien más. Entonces, esto se presentaba constantemente en mi elección de pareja. Cuando me di cuenta y cuando veo que eso no tenía que ver con las parejas, sino con que había una parte de mí que yo siempre rechacé de mí misma. Entonces trataba de hacerles ver a los demás que era lo mejor, o sea, que si estaban conmigo, híjole, ¿no? Y si iban a sacar la lotería, entonces hacía, compensaba, compraba, hubo o sea, dos novios que hasta mantuve, ¿no? Pero en o sea, en esta gana de decir, soy tu mejor alternativa, ven y quédate conmigo. Cuando me doy cuenta que mi herida es la del rechazo, que me tengo que hacer cargo de eso, que me tengo que reconciliar con esa parte de mí, es que eso no es que ya no me sienta rechazada, claro que me siento rechazada y toco rechazo no solamente con mis parejas, pero digamos como ya le doy una perspectiva diferente y sé que eso es algo que muy constantemente se puede prender en mi vida, en mis experiencias, pero ya no se prende de la misma forma, ya no hace el mismo eco ni causa el profundo dolor que en algún momento causó. Entonces, eso es lo que yo les ayudo a las parejas a que se den cuenta cuál es la herida de él, cuál es la herida de ella, para que entonces tengamos cuidado de no pisarla como premeditadamente, porque sabes que eso va a causar, ¿no? Como una explosión, ¿no? Entonces, cuando cada uno sabe cuál es su herida, van a evitar que se encuentren. Él lo hace así también porque él tiene mucho miedo de separarse, porque él vivió, o sea, él dijo, ya estoy esperando un hijo, no me puedo bronquear con esta mujer, porque yo no quiero ser un padre ausente para mi hijo, ¿no? Entonces, desde ese dolor es que toma esta decisión, pero luego le dice, o sea, se la quiere decir, él lo dice por ti, pero en realidad sí lo hizo por ella, pero no un 25%.
En otro por ciento fue porque él quería y él se había hecho una promesa a él de no poner en riesgo a la familia. Pero cuando empiezas a entender desde dónde lo hiciste, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, las cosas tienen justo una perspectiva diferente, donde ya no se sienten, o sea, ya le bajas como 3 rayitas de nivel de maldad a tu pareja. Ok, 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 ok. Ujú. Y luego entonces, después de esta dosis de realidad, de cambio de perspectiva de la segunda persona, digamos, porque la primera, bueno, a ver, me enredo. Primero llegan juntos, dicen, ¿qué pasa? Entonces después decodificas a uno y luego al otro, ¿cierto? Sí, o sea, vamos como alternando sesiones, ¿no? O sea, a veces viene uno, la otra semana viene otro, ¿no? Y entonces vamos trabajando, vamos dejando algunas tareas, ¿no? Como de introspección, algunos ejercicios justo de integración emocional para que esta introspección vaya siendo mucho más fructífera, porque la verdad es que nadie es más experto en nosotros mismos que nosotros mismos, solo que no hemos abierto los archivos necesarios para tener esa información. Entonces, a través de este proceso es que yo los voy guiando para que entonces vayamos entendiendo y a veces cuando ya están muchas piezas del rompecabezas, yo lo único que hago es unirlas y ponerlas. Oye, y a todo esto, ¿en qué momento es en el que tomamos en cuenta a los hijos? Porque ellos tienen hijos, ¿no? Tienen un niño o una niña, o dos, creo incluso, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues muchas veces justo es, digamos, como cuando ya empiezan, o sea, cuando las el motivo de consulta es que queremos que nuestros hijos lo sufran lo menos posible y que no esté. Entonces, bueno, pues una vez que la pareja está entendida de qué fue lo que pasó, de que se hace responsable de sus emociones, de sus decisiones, de lo que quiere para adelante, entonces es que ahora sí involucramos a los pequeños para saber cómo es que ellos están viviendo esta situación. ¿No? Y hablo de pequeños, pero pueden ser niños o adolescentes, ¿no? Porque muchas veces hay veces que los papás piensan que los niños lo están viviendo de una manera y lo están viviendo de otra, ¿no? O sea, donde puede sí haber dolor, pero también donde ellos dicen, ay, no, sí, por favor, que ya no peleen. No necesariamente que se divorcien, pero sí ven que todo el tiempo mamá está enojada o mamá está llorando o papá está de malas o no se hablan. Entonces, eso es lo que yo voy también, ¿no? Identificando, poniendo y luego poniéndolo sobre la mesa para ver qué cosas son las que tenemos que arreglar para que los niños no sientan o no entren en incertidumbre de qué es lo que va a pasar ahora con mi familia. Entonces la reconstitución o destrucción de la pareja atañe solo a la pareja. Y entonces lo que resulte de eso, ya entonces tomamos en cuenta que los hijos, que si son chicos, que si no, que si lo que sea. Así es. Ujú. Sí, la primera fase y la más larga es solo la pareja. Ok, ok. Me deja mucho que pensar. Se oye bien difícil. ¿Qué te parece difícil? Pues estar en medio del golpe y lograr este nivel de abstracción para poder discernir bien que, más bien darte cuenta de lo responsable que eres y lo responsable que, pero estando en el día a día, porque, o sea, un espacio de que sé contigo, pues sí puede haber ese entendimiento, pero después es salir, regresar a la casa y seguir en el camino, ¿no? Claro, Y seguir sí. rodando con la llanta pinchada. Sí, sí, y muchas veces, bueno, buscamos alguna alternativa para que se me haya llevado, ¿no? O sea, si es posible que a lo mejor puedan estar en cuartos separados, ¿no? Si a lo mejor es posible incluso que puedan separarse físicamente para que esta inflamación baje. Y cuando digo inflamación es justo para eso, para permitir que la relación no se tense constantemente, porque cuando algo está inflamado, y vamos a ponerlo en un proceso fisiológico, si mi mano está inflamada, aunque yo la toque muy levemente, me va a doler mucho, pero no va a doler porque yo la esté oprimiendo, sino porque el proceso de dolor lleva mucho tiempo.
Entonces, justo como para disminuir, para tranquilizar, entonces empezamos a hacer que a lo mejor la convivencia sea solamente la estrictamente necesaria, ¿no? Que a lo mejor los fines de semana puedan cada uno ver qué quieren hacer, ya sea con los hijos, de manera individual, ¿no? Que vean, ¿no? Que cada uno se empiece a ser responsable de sí, de, pues aquí yo, ¿no? Yo me hago de comer a mí y a los niños y tú puedes llegar y prepararte y siempre habrá cosas disponibles, pero para que entonces disminuyamos las mayores como situaciones que puedan seguir inflamando la relación, ¿no? Pero esto va a depender mucho de las condiciones en las que viva cada pareja. Generalmente los hombres no buscan negociar su bienestar, sino más bien se limitan como a esta onda de la parte económica, cuánto tengo que dar, cuánto me quedo yo y así. ¿Tú cómo les ayudas? Les ayudo también a restituirse ¿no? A ellos mismos. Es decir, tienes que dar, pero tienes que recibir. Sí tienes que cuidar, pero también tienes que ser cuidado. Y especialmente creo que en el tema del divorcio, porque muchos hombres llegan, o sea, muy preocupados porque es de, yo voy a ser el que va a perder más. Yo me voy a salir de mi casa, voy a empezar a vivir en un cuartito, me tengo que regresar con mi familia, voy a perder independencia, voy a perder dinero porque ahora tengo que mantener dos casas. Entonces, justo por eso es como ir dando esta perspectiva para que no termine siendo eso así, para que no se intensifique esta herida de doy y no recibo, ¿no? Sino poder ver que sí quiero dar, que sí puedo dar y que tengo que recibir para seguir dando. Aunque hasta ahora soy team él, toca escuchar la versión de ella. Perfecto.